Mi interés por Lana del Rey comenzó siendo lateral y escéptico. Viendo vídeos en YouTube, me topé con Blue Jeans. Y sin darle mayor importancia, pensé que aquella mujer, aunque con cartas marcadas, se movía cómoda bajo su halo sintético y camp, sedosamente bañado en noir angelino. Las razones para amarla de verdad se fueron acumulando después, hasta formar una hermosa montaña de hojas caídas que acabó tomando la forma de una obsesión. Pero la obsesión personal no basta, aunque sea lo único que existe. Podríamos argumentar también, y no sería menos cierto, que estamos ensayando una Polaroid crítica que nos permita contemplar, justo mientras sucede a cámara lenta, la eclosión de un artista en plenitud. Que intentamos embotellar el relámpago de 3 últimos discos de magia subliminal e imperativa que en menos de 3 años han transmutado a la aspirante en emperatriz. Sospecho, sin embargo, que mi fascinación última viene más bien del modo fogosamente ambiguo y tridimensional con el que Lana ocupa su lugar central en el mito que tratamos. Su condición de acertijo o de criptograma luminoso que alude no ya a América, sino a nuestra América. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations and... Crudo día, Javier Gallego. Crudo no día. sabía que se te cayera tanto la baba con Lana del Rey. Bueno, podría ser el presidente de su club de fans, pero esto que hemos escuchado no es mío, sino un fragmento del libro 10 maneras de amar a Lana del Rey, de Luis Bullosa, uno de los invitados al programazo de hoy. Un programa donde el punk y el mainstream, el kitsch y el glam, la estética y lo antiestético se dan la mano y se revuelcan como cochino en cieno. Qué bonita expresión. Porque además de Lana del Rey, hablamos con Eduardo Casanova de su impactante nueva película La Piedad. Peliculón. Y desde Barcelona recibimos con alborozo el ataque frontal de Sandré. Puñetazos de punk rock para arrancar orejas de cuajo. Este trayazo se llama Miedo la vida. Pues escuchándolo, nadie diría que lo tienen. Se lo quitan de encima a guitarrazos. ¿Cuál es tu neura? ¿Cuál es tu trauma? ¿Cuál es tu herida? ¿Violeta? Mira, yo de estas cosas solo hablo en presencia de mi psicóloga y, si me apura, de mi abogada. Un libro, una película, un disco. 3 en 1. Planazo. Bueno, pues voy a preguntárselo a este señor. Sanabria, ¿cuál es su trauma? Mi trauma, tampoco lo voy a contar aquí, pero ahí va una pista. En mi lecho de muerte, cuando la vida me pase por delante de los ojos, levantaré mi mano crispada y recordaré lo mal que lo pasé con cierto individuo al que no debo mencionar. Bueno, vamos a mencionarle para cerrar el círculo. Javier, ¿cuál es tu herida? ¿Me preguntas por mi herida? ¿Sangrante y ponzoñosa? Esa, justo esa. Por esa misma, ¿no? Bueno, pues solo tengo una en la vida, que se abre en carne viva cada vez que cierto personaje, al que tampoco citaré, reaparece en mi vida. A ver si va a ser lepra, que el hedor que desprende tampoco es normal. A ver si va a salir de aquí con más neuras, otro trauma y alguna heridita, energúmeno. Heridas, las que yo me voy a hacer en la lengua, de tanto mordérmela, par de mamarrachos. ¿Nos ha llamado mamarrachos? Sí, así. Parece mentira que a punto de jubilaros sigáis como 2 niños pequeños. A punto de jubilarnos. Bueno, en realidad Sanabria no es tan viejo, pero tiene ese aspecto de dormir poco y en el maletero de un coche abandonado. Por peores chistes, le he retirado yo el saludo a mejores hombres. Pues ya que se pone, me podría retirar las visitas. Aquí el que se pone y como se pone ya sabemos. Bueno, os falta mucho, muchachos, lo digo porque tenemos invitados. Crudo, canta eso de... Planazo fílmico número 1, number 1, Ein. Oh. Ella es como el sol. Si te alejas demasiado, te congelas. Si te acercas demasiado, te abrasas. Pero necesitas el sol. Mateo, a ti no te da miedo salir sola a la calle, lo sabes, ¿no? A ti te da miedo separarte de tu madre. A veces no estamos preparadas para lo que se nos viene encima. No te des una idea de lo que he deseado ser como tú a la vez que te odiaba. ¿Y por qué quieres ser como yo? Porque quiero que alguien me necesite de verdad. ¿No te das cuenta de que cuando te alejas de mí todo va mal? Quiero ver a mi padre. ¿Dónde está tu madre? Tiene cáncer. Me llamo Marta, pero si quieres me puedes llamar mamá.
¿Preparadas para lo que os viene encima? Madre mía. Madre mía. Madre mía, eso es. Madre mía, nunca mejor dicho. La Piedad es la segunda película de Eduardo Casanova después de Pieles, un relato impactante sobre la relación... Bueno, ¿cuál es el superlativo de tóxica? Toxiquérrima. Eso me pasa por preguntar. La relación toxiquérrima entre una madre y un hijo, Ángela Molina y Manuel Junel, agudizada por la enfermedad de este, historia apoyada en una subtrama acerca del régimen norcoreano, en un paralelismo entre la dominación maternal y la dictatorial. Un relato de cicatrices mal cerradas y amores posesivos. No apto para pieles sensibles y ojos delicados. Edu Casanova, Crudos Días, bienvenido de nuevo a Carne Cruda. ¿Cómo estás? Y enhorabuena. ¿Cómo estáis? Oye, no sé si está mal que lo diga, pero todos los oyentes tienen que saber que lo que acabáis de leer es un guión, pero quiero decir que es precioso y está perfectamente escrito. Gracias. Porque es gracias. punk, divertido, poético. ¿Quién lo ha escrito? Bueno, aquí el amigo, el de los insultos... Oye, pues qué bien hay muchas manos, hay muchas manos. Aquí en realidad hacemos todo con muchos dedos. Es verdaderamente precioso, de verdad. Gracias. También podemos decir lo mismo, aunque quizá precioso no es... Bueno, sí es una parte de la película, es preciosa. Hombre, es preciosa, hay cosas preciosas. Pero al mismo tiempo es muy desagradable, repugnante, durísima, toxiquérrima, como decíamos. Eduardo, yo la primera pregunta que tengo que hacer, ¿esto está basado en hechos reales? No, en absoluto. No, para nada. Yo siempre lo digo, no es una peli autobiográfica, pero bueno, todos los artistas dan bastante asco cuando alguien dice todos los artistas o se define como artista, pero eso no quiere decir que sea algo bueno ni malo, simplemente es una profesión, ¿no? Tiramos de nuestras emociones, de nuestras vivencias y claro, yo tengo una madre, he escrito una película que va sobre una madre y un hijo y he tirado de ahí, pero en absoluto está basada en hechos reales ni es autobiográfica. ¿Pero qué opina tu madre de la película? Mi madre está encantada con la película, ¿no? Mi madre está encantada con la película, pero... La verdad es que no sabría decirte si dice la verdad o no, porque mi madre siempre dice que todo lo que hago yo está bien, no es en mi trabajo. Luego es bastante exigente en mi vida personal, pero en mi trabajo le fascina todo siempre. En La Piedad hay lugar para la carcajada, en plan John Waters, además hay una cierta estética que se parece, igual que también para el terror lynchiano, diría yo. También hay una parte de la estética que nos recuerda a David Lynch, con escenas que no se nos van a borrar de la memoria, como la escena del parto o de la operación. Es una película tremendamente arriesgada. ¿Eras consciente de ello antes de iniciar el proyecto? Era consciente de que era la película más personal y era un ejercicio mío para no ponerme... para no coartarme ni censurarme en nada, menos que nunca. Sí, porque yo te diría que a ti censurarte no te hemos visto pues que mira, te hayas censurado. No te creas, no solo todo lo que reluce. Yo hablo mucho siempre de que la libertad es un concepto extraño y aunque veamos a una persona que la vemos o la sentimos absolutamente libre, no es libre porque la libertad del todo no existe. Y ha habido que luchar contra la censura y también he tenido que luchar yo contra mi propia autocensura, ¿no? Para ver hasta dónde podía abrirme y contar cosas. A lo mejor me he pasado de contar, a lo mejor me he pasado de rebuscar, pero todo tiene siempre un poco de censura, porque la libertad real no es, bueno, que no existe, no es real. Mirad, perdonad, me vais a perdonar, voy a contar la verdad. Venga, sí. Adelante. Es que yo soy un profesional. Sí. Como la copa de un pino. Como la copa de un pino. Ayer preestrené mi película. Sí. Y lo importante, por supuesto, no era que todos los invitados, invitadas vieran la película, sino la fiesta de después. Por supuesto. Puedo asegurar que yo bebí agua, lo que pasa que es verdad, pero sí. me acosté muy tarde, entonces hoy estoy como que me está costando bastante arrancar. No se te nota. Soy muy exigente y quiero hacer las entrevistas muy bien, pero me está costando arrancar. Y además anoche sucedió un sueño para mí que ya es un viral y lo va a ser en breve en cuanto avance el día, y es que actuaba un gran icono a las 3 de la mañana, entonces no podía yo irme antes. Bueno, pues apareció Yola Berrocal cantando Mamá de Rigoberta Bandini. Por Dios. Claro, entonces eso fue una performance increíble.
y estoy un poco desgastado. No, y no por eso parece. ando como torpe. Pues sí, por eso lleva las gafas de sol, como un buen rockero. Llevo las gafas de sol. Pero estás casi a la altura de nuestro guión, Eduardo. Tú no te sientas mal por eso. Vale. Decías que has perdido parte de la salud en el proceso, en el proceso de rodaje y luego la presentación de la película. ¿Hasta qué punto ha sido exigente todo este proceso y te plantearías repetir la experiencia? Mira, no hay nada que dé más asco que cuando le dicen a alguien ¿cuál es tu mayor defecto? Y cuando y esa persona dice soy muy exigente, soy muy perfeccionista. A ver, cariño, eso no es tu mayor defecto, dilo de verdad. Yo no sé si esto es un defecto mío o una virtud. Yo a veces lo vivo como defecto y a veces también lo vivo como virtud, pero la realidad es que tiendo mucho a exigirme en exceso. Esto sí os puedo decir que viene de cómo me ha educado mi madre. Es una mujer muy exigente con ella y conmigo. Y me he exigido demasiado. Creo que hay que exigirse menos. Me he exigido demasiado y a lo mejor luego no ha servido para nada, ¿sabes? Te quiero decir. Pero sí, lo que se ha hecho, la exigencia que yo me he puesto con el guión, con el intento de control sobre todo y con perfeccionarlo todo, que es absurdo porque nada nunca sale perfecto, porque tampoco existe la perfección, me ha desgastado mucho, ¿no? Y algo que he aprendido es que no solo hay que ponerle límites a las personas, a las relaciones, para que no sean tóxicas y sean sanas, sino que también hay que ponerse límites a uno mismo hasta dónde está dispuesto a autoexigirse. Claro, porque me he dado cuenta de que no solo hay que tratar bien a la gente, que es muy importante, sino que hay que tratarse muy bien a uno mismo, y es algo en lo que yo estoy aprendiendo a partir de esta película y precisamente por eso lo he hecho. Claro, porque yo viendo la decía de eso, aparte de hablar de una relación tóxica entre madre e hijo, también puede hablar de la relación tóxica entre un creador y su creación. Sí, que es bastante parecido. Yo no soy padre y no soy madre porque soy un hombre y solamente pueden ser madres las mujeres biológicas, pero intuyo por lo que yo siento por mis trabajos y en concreto por mi última película, La Piedad, que puede ser algo parecido, una creación a un hijo, o al menos así lo siento yo. El nivel de sufrimiento, el nivel de amor, el nivel de odio y el nivel de intensidad con la creación es igual de grande, al menos, que el que siente mi madre por mí. ¿Y tú eres de los que piensa que el arte es más real? Si hay sufrimiento, hay que sangrar para expresar lo que arrastras. No, los artistas son muy pesados. Es aburridísimo esto del artista atormentado, me corto la oreja, ahora tal. A veces, la pena es que pasa, a veces, ¿eh? La pena es que a veces, sin darte cuenta, te ves metido en ese cliché cateto y antiguo. Pero yo luchaba, pero no me ha salido bien, pero voy a luchar mucho más por acabar con ese cliché de tener que estar atormentado o sufriendo para escribir. Es absurdo, hay que intentar no sufrir. Pero la verdad es que yo he sufrido. Pero estoy muy bien ahora. Nos alegramos mucho por ti, seguro que después de la fiesta estás mucho mejor. No paro de contradecirme, ¿no? Todo el rato. Digo una cosa y luego digo la otra. Como la propia película, que te muestra una hermosura visual despampanante, y como la propia vida, pero al mismo tiempo hay muchísima suciedad, oscuridad en lo que se ve, y hablabas de sufrimiento, pero también hay mucha risa en La Piedad. ¿Por qué no comes? No tengo mucha hambre. ¿Has hecho caca hoy? Sí. ¿Y cómo era la caca? No sé, normal. ¿Normal blanda o normal durita? Más normal blanda. ¿Y de qué color? Marrón. ¿Marrón? Se te habrá soltado la tripa. ¿Es tu manera de relajar la tensión? ¿Nos preguntan vuestras madres por la caca? Cuando éramos más pequeñitos. Sí. La mía todavía. ¿Todavía? Igual, Eduardo, esto tiene algo de autobiográfico, ¿eh? No, de autobiográfico no, pero sí es verdad que a mí muchas veces me preguntan ¿cuál es tu fuente de inspiración? ¿Cuáles son tus referentes? ¿No? Y yo la verdad es que mis referentes para mí son los seres humanos con todo lo horrible que pueden ser y con todo lo maravillosos que pueden ser. Y mi madre, creo que como casi todas las madres, dice y hace cosas muy graciosas. Es un personaje muy inspirador. Entonces no es autobiográfico. Aún te pregunta por la caca. Pero tiro de mi madre porque sí, me pregunta por la caca. Y cuando estoy mal en la barriga dice, no tires de la cara, déjame ver tu caca. Y ve la caca, claro. Las madres no sienten, mi madre no siente asco hacia mi caca. No, claro. No lo ve como la caca de su hijo, ¿cómo van a no lo ve sentir? como caca. Es parte de su ser, casi como quien dice. ¿Y qué Hablo de la mía, cuidado, sí. que no todas las madres
son lo mismo. Son iguales, efectivamente. ¿Qué sentirá tu madre respecto a Corea? Porque la trama paralela de Corea es muy interesante porque es una muestra de dominación, pero ¿cómo se te ocurrió esta comparación? ¿No puede ser peligroso comparar el amor de una madre hacia el hijo con el amor de un dictador hacia su país? Desde luego, pero hay que ser muy... esto hay que puntualizarlo muy, muy bien. Lo primero que tengo que decir es que aunque la película habla de la maternidad y en concreto de un personaje que ejerce la maternidad de una forma diferente, quiero decir que, por supuesto, y era una de mis preocupaciones, es que evidentemente la obligación de ninguna mujer, ni la obligación ni el deseo absoluto es ser madre. Yo no soy adalid de nada, ni lo que yo digo es la verdad sobre nada, ni lo que yo digo debe ser un referente. Yo estoy hablando de un personaje en concreto, inspirado en cosas en concreto, y además me esforcé por si esta reflexión se podía llegar a hacer en que en la película apareciesen diferentes madres que muestran la maternidad desde puntos diferentes. Una madre que sí quiere tener un hijo, una madre que no lo quiere tener, una madre que es más sana, una madre que es menos sana. Pero en ningún caso habla de la mujer con la obligación o con la mochila de tener que ser madre, que es algo bastante misógino y antiguo. ¿Me he explicado bien? Muy bien. Pese a haber ido de fiesta, sí. ¿El qué? Que pese a haber ido de fiesta, sí. Maricón, te juro que no me he ido de fiesta, que estaba trabajando. Además me recuerdo anoche diciendo, ay, disculpar, estoy haciéndome el borracho completamente. Veo gin tonic, que era agua con hielo. Pero la pregunta era... En La Piedad... Espérate, que quiero terminar. Bueno, la pregunta era si no era peligroso esa comparación, ¿no? Del amor de una madre con totalmente que de un dictador. Es peligroso. Es peligroso si comparamos una dictadura con la maternidad, pues porque evidentemente no tiene comparación. O sea, eso es una peli y podemos comparar esa relación de esa madre y de ese hijo con una dictadura como es la dictadura norcoreana. Sí. La maternidad en general, no, evidentemente que no. En La Piedad, también lo había en Pieles, hay ese universo visual basado en colores pastel, muy contrastado, que contrasta además con la trama. Hoy viene, perdón Eduardo, perdón por la interrupción, de los tonos de su película, negro y rosa. Absolutamente. Digo que en este universo visual existe una sutileza que no hay en el relato, ¿no? Que es como más áspero, más politizado. ¿Querías vestir el mensaje con estos tonos o es ese estilo personal que ya es tuyo y que...? Pues creo que es más ese estilo personal, la verdad. No quiero parecer soberbio a la hora de decir esto, pero... ese universo nace de mí y es reconocible mío y no se parece a otra cosa porque es mío, que esto tampoco quiere decir que sea mejor o peor, ni bueno ni malo, entra en el gusto de cada uno, y es el universo que está en mi cabeza y los colores que están en mi cabeza. Sí te puedo contar algo de lo que estoy muy, muy orgulloso y es la dirección de arte de la película. Brutal. Yo firmo el diseño de producción de mis trabajos. De hecho, bueno, están nominados Melanie Antón y Agus Jauregui a Mejor Dirección de Arte en los premios Goya. Y me hace mucha ilusión porque es algo que yo me curro muchísimo. El decorado de la casa básicamente es una especie de conceptualización de la capital de la República de Corea del Norte, que es Pyongyang. El trabajo que hice es conceptualizar lo que es la capital de lo que es Pyongyang como si fuese una casa, ¿no? Para todavía enfatizar más esa idea del encierro y ese paralelismo. Bueno, y hay unas coreografías maravillosas con música coreana. ¿De dónde te viene a ti este gusto? Bueno, yo empecé a escribir la película, las primeras líneas de la película las escribí en la frontera con Corea del Norte. Y bueno, siempre me han interesado mucho los personajes de los dictadores, porque me parece que son personajes complejos. Me interesa, ¿no?, indagar qué hay detrás de ellos, y en concreto de Kim Jong-il, porque Kim Jong-il tiene una historia muy, muy tremenda detrás. Está obsesionado con el cine. Hay historias muy locas que no me voy a poner a contar ahora, pero recomiendo un libro si alguien quiere indagar más sobre esto, que es Kim Jong-il Producciones presenta de Paul Fisher. Tremenda también es la interpretación que hace Ángela Molina. Por cierto, no te has andado con sutilezas al llamar a esta madre controladora Libertad. Todavía no has empezado con la radioterapia ni la quimioterapia. No, aún no hemos empezado. ¿Y qué opinas de eso, Mateo? Pues a ver cómo lo afrontamos. Porque yo soy una mujer muy valiente y muy luchadora. ¿Qué opinas, Mateo? ¿Yo? Mateo. ¿Yo? Él es muy valiente, igual que yo. Lo que pasa es que ahora está que no es él. ¿Qué le parece Libertad si primero hablo con Mateo y luego con usted? ¿Eh? Sí.
Genial. Puede estudiarme. Creo que será mucho más positivo para todos. Yo pensaba que entre las dos podíamos, pero bueno, lo que me digáis. Lo importante es él. Fue complicado que, bueno, está impresionante Ángela Molina. Fue Sí, complicado que aportasen una imagen verosímil a un mundo tan inverosímil, tan fantasioso y onírico. Los actores y las actrices, Sí. dices, que si fue complicado que aportasen esa verosimilitud. Sí, aunque están también en un código de farsa, casi, de caricatura. Mira, la verdad es que el tema de los actores y las actrices en La Piedad creo que ha sido lo más fácil. Lo importante es que estuvieran todos y todas en el mismo tono y en el mismo registro, y que todas y todos los actrices perteneciesen a ese mismo universo. Y eso creo que lo hicimos entre todos y todas bastante bien. Era difícil encontrar el código, es un código entre melodrama, eso es. pero luego... un poco caricatura, un poco... Pero sin embargo, fíjate, algo... Pero al mismo tiempo emociona. Algo que es curioso, y es que la película, que en un principio te puede generar como un... alejarte, ¿no? Porque es un universo irreal, ¿no? Y tal. Sin embargo, es una película profundamente humana y habla de emociones muy humanas, ¿no? Entonces el código de los actores tenía que estar muy, muy pensado y para que llegase. Y hablas de... explicado, madre mía. Sí, muy bien, sí, estás explicando muy bien. Están todos geniales, pero es que la actriz es maravillosa. Ángela Molina en ese momento, bueno, hija, tú sabes que yo soy muy prudente. Bueno, qué frase. Es humanísima. Eso lo dice muchísimo mi madre. Y dice que no es autobiográfico. Pero es que no. Mi madre es muy graciosa, porque mi madre dice siempre: yo soy muy prudente, soy muy luchadora. He luchado mucho, he trabajado mucho. Canta esa palabra. Y como dice Eduardo, habla de temas muy profundos. Habla de la maternidad, la relación madres e hijos. Habla de traer personas a este mundo. Y te hemos leído recientemente que no crees que sea una buena idea, ¿no? Estando el mundo como está. No, a ver, lo que tengo que decir es que... Lo que primero que tengo que decir ante todo es que en realidad la maternidad y del hecho de tener hijos, hijas o hijes, insisto, tienen más o toda la potestad para hablar de ello las mujeres biológicas que dan a luz. Eso para empezar. Lo segundo que quiero decir es que el hecho de ser madre... por un lado puede ser un grandísimo acto de generosidad, porque es entregar tu vida a otra persona, pero también tiene un lado egoísta, ¿no? Porque es traer al mundo a una persona, y el mundo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, o al menos así lo percibo yo, está, pues bueno, hay una guerra, hemos pasado una pandemia, hay como momentos históricos bastante desesperantes, ¿no? Que te hacen ver un poco o tener un poco de miedo en el futuro, ¿no? Entonces, pues traer ahora mismo a alguien al mundo... tiene una parte como pues algo egoísta, y sí siento que la maternidad tiene algo de egoísmo, y evidentemente no lo digo como madre, lo digo como hijo, pero también es comprensible. El ser humano son dos cosas, la verdad, creo yo. Está el instinto animal del ser humano, que como especie lo que necesita es reproducirse, y que es algo completamente inconsciente. Y luego está la parte consciente del ser humano. La parte inconsciente de la necesidad de reproducirse puede llegar a ser egoísta. Y a veces lucha con la consciente, pero es que nos vamos a reproducir. ¿Me he explicado bien? Sí, está haciendo fenomenal. Tenemos un momentazo de Yo la Noche. ¡Ah! ¿De verdad? ¿En vídeo? Está en todas las redes sociales, está en todos los Instagram. Hombre, no puedes tener mejor presentación de tu película. Yola es increíble. Bueno, Edu, ¿eres consciente de que La Piedad no es para ver en familia, así un sábado por la tarde en un centro comercial? ¿A quién va dirigida la peli? Sí, claro. Sí, ¿no? También. Para romper familias, sí. No para romper familias. Yo creo que La Piedad es una peli de terror. Sí. Así la defino yo, una peli de terror. Y es una peli para, claro que sí, ir a ver en familia. Hombre, no os llevéis a vuestros hijos, hijas o hijes muy pequeñitos. No. Pero a partir de una edad, si tienen a partir de 18 podéis ir a verla. Creo que es una película entretenida. Sí, a partir de 18 desde luego. Sin duda. A partir de 18 es súper entretenida. Me preocupa si me he explicado suficientemente bien con el tema de la maternidad. Yo creo que sí, ¿eh? Mejor no podías haberlo hecho. ¿Te afectan estas polémicas que se crean cada vez que por un Abres titular... la boca.
Sí, claro que sí. Las polémicas afectan y aunque no lo parezca, yo me preocupo mucho por intentar no ofender, no generar odio, porque sé lo que es recibir odio también, y me esfuerzo por no recibirlo. Lo que pasa es que sí es cierto que cuando tú hablas o das tu opinión es muy difícil no ofender a alguien, y más en estos tiempos. Por eso creo que es importante siempre matizar. Yo creo que lo estás haciendo con un cuidado extremo, tanto en la entrevista de ese titular que se difundió tanto como aquí. El tema también, y aunque la prensa es maravillosa y yo tengo muy buena relación con la prensa, el tema es que yo le recomiendo a la gente que siempre, aparte del titular, lea toda la entrevista. Por favor. Y que intente entender lo que se llama ironía. Cuando Eduardo todo, Casanova dice que la humanidad podría extinguirse... No, es que hay que matizar también. Hay que matizar. Claro, si pone Eduardo Casanova, habría que acabar con toda la humanidad. Parece que quiero yo acabar con toda la humanidad. No. Yo no mataría nunca a nadie, y sobre todo, si quisiese matar a toda la humanidad, no sé de dónde sacaría tiempo para hacerlo. Lo que yo quiero decir es que a veces la humanidad debería extinguirse, debería es un extinguirse. Sobre todo porque yo creo que la única forma de salvar el planeta es si nos vamos nosotros. Si nos vamos nosotros, que de hecho es exactamente lo que va a suceder, porque todas las especies tienden a extinguirse. No es nada que yo me haya inventado, es la realidad. Está ahí. Bueno, nosotros no tenemos ningún odio que darte, sino muchísimo amor por esta película que nos ha regalado La Piedad. Te deseamos muchísima suerte, porque creo que lo mereces. Gracias. Eduardo, como siempre, un placer. Sois muy amables, muchísimas gracias. 4 episodios semanales. De actualidad, cultura, denuncia, análisis, ciencia, música, humor. Por muy poco puedes tener mucho. Hazte productor o productora en carnecruda.es. Bueno, Violeta, pues si te parece, vamos con el... Dale. Planazo literario número 2, number 2, Spider. 10 maneras de amar a Lana del Rey, una investigación pop. Pocas, me parece. Del músico y periodista Luis Villosa. Gran amigo. Es un libro de filosofía, básicamente, basado en la figura de Lana del Rey. Gran escritor. Hay una frase en el libro que se me grabó a fuego, que es: la incomprensión genera deseo. Yo no había escuchado apenas a Lana antes de leer el libro, y me ha creado una necesidad de entender lo que hay detrás del mito. Luis Villosa, como decía, fogueado en las trincheras del underground, nos sorprende con esta visión de un artista a la que el mainstream se le queda pequeño. Querido amigo y sin embargo admirado, Luis Villosa, crudos días. ¿Qué tal, Javier y compañía? La primera pregunta es obvia. ¿Por qué Lana del Rey? Aunque a mí me parece que no hace falta ni contestarlo, pero adelante. Bueno, primero porque es un icono extraordinario para explicar un montón de preguntas que yo creo que nos llevamos haciendo todos sobre el pop toda la vida. Y luego por una serie de casualidades encadenadas también, que sería un poco largo contar. Pero vamos, porque apareció un editor en el momento en el que yo estaba en el pico de obsesión y pero ¿cuáles si hubiera serían, sido ¿cuáles serían esas preguntas, Luis? ¿Qué nos contesta la música y la estética y el personaje de Lana del Rey sobre el pop? Pues yo creo que bajo la capa de ser un personaje retro, es un personaje también muy futurista y replantea pues los mitos fundacionales del pop americano, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo creo que crea una visión nueva de la mujer fuerte, de la mujer que puede hacer lo que quiera con su vida, que es un mito que quizá empieza en Europa, pero acaba coagulando, digamos, en Estados Unidos. Y ya solo eso da para muchísimo campo, ¿no? Hay un montón de preguntas que están ahí latentes, digamos. De hecho, el libro versa sobre Lana del Rey, pero a la vez es un mapa o un árbol con muchas ramas de donde brotan otras ramas. ¿Fue difícil darle una estructura, incluso encontrarle un fin? No fue difícil porque como había que hacerlo, nos planteamos un lapso de tiempo muy corto, pues la misma cinética del asunto te lleva a estar tan metido que no te parece difícil. Yo creo que es el primer libro que me he divertido realmente escribiendo, ¿no? Pero bueno, es un libro también sobre todas las obsesiones de nuestra generación mismamente, ¿no? Que estamos absolutamente colonizados por la mitología estadounidense para bien y para mal, claro. ¿Y de qué manera representa Lana del Rey esa mitología? Pues yo creo que la representa con este elemento que te digo, que es muy americano, de todo puede pasar, de tú puedes salir de cero y llegar a todo, pero al mismo tiempo reformulándolo, ¿no? Porque América es muy crística en ese sentido, quiere que sus ídolos suban, tengan un auge, caigan y luego tengan un proceso de expiación pública, ¿no? Y yo creo que hay una serie de artistas nuevos, sobre todo mujeres,
que no se tragan eso y que entonces hacen una tercera vía de huida de esa especie de inmolación ritual, ¿no? Y ella representa muy bien esa vía, ¿no? Los mártires americanos todos los conocemos y ahora creo que estamos en la fase de los no mártires, ¿no? La gente que dice, espérate, que no voy a caer en ese truco o en ese mito viejo y voy a crear uno nuevo. Y lo renueva, sí señora. Como pasa con Eduardo Casanova, ¿la amas o la odias? Yo y Luis lo primero. Ámame o no me ames, dice en esa maravillosa canción deslumbrante titulada La felicidad es una mariposa. Luis, ¿por qué despierta amores y odios tan viscerales? ¿Por qué se la ataca tanto al mismo tiempo que se la venera casi como a una virgen dolorosa? Bueno, yo creo que es una encarnación muy radical del pop, en el sentido de que el pop yo creo que siempre necesita el romanticismo exacerbado y al mismo tiempo va montado sobre un capitalismo también exacerbado y eso es conflictivo. Y luego porque yo creo que realmente se la veía como un juguete, ¿no? Como la típica persona construida por la industria con la cual se va a poder jugar y se va a poder hacer con esa persona con ese personaje lo que se quiera, y no les ha salido bien esa jugada, ¿no? Ha salido una persona con mucha más personalidad y con capacidad para coger esa canción que acabas de poner, por ejemplo, que parece ultra kitsch y que gente bregada en esto nos la traguemos y le encontremos un sentido profundo, ¿no? Entonces es una artista muy compleja, mucho más compleja de lo que parece. Luis, en la presentación que hiciste en Madrid hablabas de que Lana muestra muy bien cómo funciona el pop, cómo nos convierte en parte de una epopeya o de un contexto cultural del que no formamos parte, precisamente de la América de la que hablabas. Los grandes artistas, hablas de muchos grandes artistas en el libro, lo son porque nos hablan directamente y nos hacen partícipes de algo más grande. Yo creo que sí, pero creo que eso a partir de los 50, que también lo cuento en el libro, cuando el teenager, ¿no?, pasa a ser el héroe de la contracultura y al mismo tiempo el personaje al que tú le vas a vender cosas, ¿no? Creo que hay un cambio muy importante en la cultura, o por lo menos yo lo veo así, que es que la cultura que consumimos pasa a ser jugable. Es decir, ya no vale como una gran obra de Tolstoy cerrada que nos enseña cómo debemos ser o cómo no debemos ser, sino que necesitamos elementos culturales con los que podamos jugar, con lo que nosotros mismos podamos, como una especie de mecano que nosotros podemos, bueno, el punk es eso y todo a partir de ahí es mucho eso. Entonces yo creo que el artista moderno no solo tiene que plantear grandes obras, sino grandes obras interactivas, por decirlo así, ¿no? Yo no siento que yo esté recibiendo el rock and roll, por ejemplo, por decir ya una cosa que ya viene siendo vieja, o el pop de ahora, sino que siento que estoy jugando dentro de ese campo, ¿no? Y creo que el gran hallazgo de América es que tú no sientes que te esté un profesor dictando nada, sino que te sientes parte de eso, aunque estés viviendo como yo en Pontevedra en el quinto grado. Pues desde Pontevedra tú hablas de esa América imaginada como una visión casi onírica que tenemos de ese escenario donde cada uno tiene un mapa propio. ¿Tú crees que nuestra mitología está más emparentada con Estados Unidos que con nuestros referentes locales? Bueno, yo creo que mitad y mitad, pero no se puede negar un impacto brutal de la cultura norteamericana y por tanto, ya que vivimos ahí, es como si naces en una familia o parte de tu familia es esa, habrá que sacar de eso lo mejor posible, porque también tiene un lado oscuro terrorífico, ¿no? Creo que la generación de mi padre, por ejemplo, que nació en el 33, estaba mucho más equilibrada en el sentido de que había un peso europeo mayor. Lo estábamos comentando aquí, es la Chris Isaac del siglo XXI. Con la Leonard Cohen, con Your Man. En la sempiterna batalla de los sexos de la canción pop, dices que Lana construye una silueta de mujer con el molde del hombre. En plan, aquí mando yo, como el tema este que estamos escuchando, Marines Apartment Complex. Es un arquetipo nuevo, pero a la vez dices que es un arquetipo antiquísimo. Sí, yo creo que, bueno, efectivamente, todo el disco este de Norman fucking Rockwell es el disco donde finalmente niega todas estas acusaciones sobre ella de que glorifica el abuso, del dolor de la pérdida, etcétera, etcétera, porque es un disco más de poder y de reafirmación. Entonces, yo creo que a la contra de lo que se ha visto, Lana del Rey en esta gran pelea del misterio de la sexualidad es un personaje más bien afirmativo. Lo que pasa es que hay que entenderla bien y todo el sentido del humor que tiene de fondo. Y eso, esta canción que poníais cuando dice I'm Your Man, eso es una gran humorada y al mismo tiempo una declaración de principios bastante importante. O sea, una persona que con una frase te puede resaltar tantas conexiones, ¿no? Es una cosa grande del pop, ¿no? Que
que se entiende en un instante y luego te puedes pasar el resto de tu vida intentando explicarlo. Se le ha exigido... No, termina, perdona. Dime, ya voy a terminar. ¿Se le ha exigido a Lana más autenticidad que a otras artistas precisamente por eso? Yo creo que sí, yo creo que se le exige, sí, aparte ella plantea una serie de posturas que a veces pueden parecer incluso conservadoras, ¿no? Sobre la dulzura, sobre la comunicación entre personas, o hippies, ¿no? Y que yo creo que en general ponen un poco nervioso al sistema capitalista actual, ¿no? Que se basa en el dinero por delante y todo lo demás no por detrás, sino que ni siquiera existe, ¿no? Yo por eso la comparo en un capítulo con Nicki Minaj, por ejemplo, que es una cantante que a mí me flipa, pero que es casi lo opuesto que ella. The world turns, the blunt burns. Watch them cunts learn. Fashion icon, Audrey Hepburn. I move keys, but you hoes get one turn. Yeah, you get one turn and one earn. I straighten all these bitches. A la que estamos escuchando. Sí, porque son dos formas de encarar el mainstream. Lana susurra órdenes y Nicki Minaj, a la que escuchamos, pues te las grita, ¿no? Dos formas de empoderamiento casi opuestas. ¿Dónde crees que hay más verdad, Luis? Bueno, es posible que yo analizar la verdad de cada artista es muy arriesgado, ¿no? Supongo que espero que las haya en ambas. Lo que pasa es que la verdad, dando por hecho que Nicki Minaj tenga tanta verdad como Lana del Rey, la verdad de Nicki Minaj se pliega mucho más al sistema, ¿no? Es un tipo de aparente liberación, de aparente poder, pero que si tú analizas lo que está comunicando es un capitalismo salvaje llevado al extremo, ¿no? Hay una frase que yo cito ahí que es como "There is no such thing as broke and handsome", ¿no? No existe nadie que esté arruinado y sea guapo, ¿no? Entonces, Lana del Rey es lo contrario, es que es una tipa que de repente te canta una canción sobre que se ha ido con un novio alcohólico a Tulsa y están por ahí perdidos, y ese deseo de que haya otra vida espiritual más allá de lo puramente material. Sí, y ahí se encuentra con la estética de Lynch, de la que tú hablas también, porque hay una relación muy directa, Corazón Salvaje, Blue Velvet, en fin, en esa imaginería visual de ambos, algo fatal supura hacia nuestra realidad. ¿Cómo es ese universo de imágenes de Lana? ¿De dónde viene? Se ha dicho mucho lo de lynchiano, es verdad que tiene un elemento lynchiano, pero si tú analizas lo que se llama lynchiano, que es una forma, cuando no se te ocurre otra cosa y eres americano y la cosa es un poco rara, dices lynchiano, ¿no? Sí, como nos pasa a nosotros con Eduardo Casanova, que no sabemos decir, este tío es un poco lynchiano. Pero estamos usando Pero si te fijas, toda esa teoría de que hay una segunda realidad bajo nuestra realidad, que está invadiendo nuestra realidad, es mucho más antigua, ¿no? O sea, pero muchísimo más antigua. Sí. Y yo creo que Lana del Rey aprovecha eso, tiene un elemento lynchiano, lo tiene, pero tiene muchas otras cosas, ¿no? Tiene toda esta estética que ha cultivado en los últimos años de Laurel Canyon, ¿no? De estos cantautores refinados de Los Ángeles. Tiene un puntito, por ejemplo, en el vídeo de Freak, que unas referencias a Jim Morrison y a toda esta... todo este Los Ángeles un poco malsano de la época de Manson y toda la pandilla. Yo creo que simplemente es una tía con mucha capacidad para currarse los mensajes subliminales y la estética, y que va saltando de una a otra, ¿no? Y si te fijas, ahora está en un punto, el último disco ya está en un punto muy lejano a eso, mucho más cercano a una especie de Arcadia americana ideal, y supongo que en el próximo disco hará todo lo contrario. Por eso, ella baila entre lo kitsch, lo camp, lo pop, lo misterioso, lo antológico, lo mitológico. Por eso hay muchas razones, 10 ha encontrado por lo menos Luis Bullosa, de amar a Lana del Rey. Un libro publicado por Liburuac que recomendamos encarecidamente leer. Luis, un placer enorme, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, gracias a todos. Abrazo. Bueno, este es un programa que va lanzándote planazo y planazo a la cara. Así, el siguiente es en Valencia. El Centre del Carme Cultura Contemporánea de Valencia presenta CCCC Stories. La primera serie de ficción del museo. Hola, llevo semanas viniendo y ya me sé el CCCC de memoria, así que lo que me fijo es en ti. 10 episodios que transcurren entre obras de arte. Aquí todo el mundo tiene una historia. Yo he visto parejas que se forman aquí in situ en el centre, que es algo maravilloso. Rodados íntegramente en el centro cultural. ¿Qué? ¿Que te has tirado un pedo? Que yo no hago esas cosas. Protagonizados por actores y actrices valencianas en una apuesta por la escena audiovisual
audiovisual de la comunidad. Escritos y dirigidos por Sergi Marchán y José Luis Lázaro. Producidos conjuntamente con La Pausa Dramática Films. Recordad que aquí no existen reglas. Lo importante es que seáis creativos y creativas y que deis rienda Puedes suelta. encontrar los capítulos de la primera temporada en YouTube, Y seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook. Twitter. Pero tú te has visto, Manuela. Agitación cultural ¿Sabes en qué? el corazón de Valencia. Somos tan sexys como la que más. Centre El Carme, Consorci de Museus, Generalitat Valenciana. No sé, siento que este lugar es... pues eso. Nuestro. Este lugar es vuestro y lo hacéis posible vosotras. Que, por cierto, se puede decir de nosotras también lo de que somos tan sexys. Que somos muy sexys. Somos muy sexys. Y los planazos que ofrecemos también lo son. Lo son. El próximo, por cierto, ¿dónde? Bueno, tenemos en Barcelona el día 10 en la Sala Barts. Día 10 de febrero, vamos a estar allí dentro de un mesecito. Pues Pero además de Barcelona, es la banda... Ah, claro, es lo que iba a decir. Es que no me deja hablar, Javier. Que es la próxima banda que viene de Barcelona, así que... Eso es. Vamos entonces con el planazo musical número 3. Number 3. Ay, Juan, es que tienes que leerme la mente. Joder, que no sé ya dónde voy. Vamos a ver. Dale. Procrastinar y agobiarse, pasarlo bien pero sentirse culpable, ser explotado y a la vez pensar que no vale, gestionar mal las emociones, vivir con miedo y sin embargo reírse de todo. Si te identificas con algo de lo anterior y estás cansada de tanta canción de amor y nostalgia, estás de enhorabuena. La banda barcelonesa Sandré ha afilado sus cuchillos y acaba de publicar Gestiones Fáciles, un disco vertiginoso, certero e inteligente donde la burricia de las guitarras punk reviste un mensaje astuto y mordaz. La vida es un agobio, así que mejor vamos a reírnos en sujeta. Los Vico y el señor Sanabria en el Canela Party nos dejaron temblando de gusto, ¿verdad que sí, hermosura? Claro que sí, preciosidad. En el culo torcido. Bueno, dejad de lisonjas. Qué pena no haber estado con vosotros. Bueno, claro, no me habréis podido seguir el ritmo, así que tampoco, no habríamos visto Efectivamente. mucho. Bueno, vamos a presentar a este grupazo paritario. 2 chicas, 2 chicos que hacen gitazos rebanapescuezos. Rosa a la voz, Carles a la guitarra, Estefi al bajo, Marc a la batería, son Sandré, que debutaban en 2018 con el disco Ave Muñón, el 2020 el EP Trunel y acaban de publicar Gestiones Fáciles, publicado por el Hotel Records, que en apenas 20 minutos da cuenta de todos los males que aquejan a nuestra generación. Millones se llama este temarro, millones de razones hay para querer amar a Sandré. Hoy está aquí nuestra subase rítmica, Marc, Estefi, crudos días, buen día, ¿cómo estáis? Buenos días, buen día. Bueno, discazo, ¿eh? Aquí estamos enamoradas. Qué guay. Gracias. Habláis de miedos, culpas, contradicciones, perezas, consumismo, narcisismo, un crisol de las miserias modernas y además lo hacéis en menos de 20 minutos. Eso es lo mejor. Sí. No te roba tiempo innecesario. ¿Vuestro disco es una sesión de Psiquiatría Express? Sí, bueno, sí. Psiquiatría Express post-pandemia, ¿no? En plan... Total. Sí, fijaros que, claro, más de 19 minutos no hace falta dar más chapa, ya es lo que hay. ¿De dónde y cómo han nacido Gestiones Fáciles, Estefi? ¿De cómo ha nacido? Bueno, pues la verdad que nunca paramos de trabajar en el local, también en pandemia sí que, o sea, los meses esos de encierre no pudimos quedar, pero a la que se pudo... pues volvimos a los ensayos y empezamos como a componer, como de normal. Y al final cuando tuvimos como un número de temas que creíamos suficiente para sacar algo, pues ya hablamos con Santi, reservamos fechas. Luego al final no se pudo grabar con Santi de Ultramarinos y porque él estaba enfermo, ¿no? Desde caso que se enfermó. Sí, pilló COVID. Pero bueno, en fin, que ya hicimos el calendario para ir a grabar y ya sacar algo. Sí, y esa pandemia que impidió a Santi grabaros y que os ha tenido encerrados, nos ha tenido encerrados, también se ve, se percibe mucho en el disco. Sí, Sanabria. porque el tema de la salud mental o de su ausencia está muy presente en vuestras letras y es algo que yo he hecho en falta en muchas otras bandas, Sí, la verdad. porque estamos fatal. ¿Os basáis en lo que os pasa en la realidad a la hora de escribirlas? ¿Hay ideas que rechazáis porque no encajen en estas letras tan personales que tenéis?
Bueno, fue algo natural, tampoco fue muy planteado que fuera. Sí que, sin embargo, este disco es bastante más personal. Pero bueno, más o menos siempre tocábamos estos temas también. Nos gusta quejarnos, vamos, que... y de verdad que tomamos un poco el proyecto de la banda como un poco una válvula de desahogo y de catarsis general. Psiquiatría Somos Express. unos 4 rayados y no sé, intentamos canalizar pues la rabia por ahí y ser personas normales y decentes en el día a día. Bueno, lo de decentes y normales no me lo creo yo mucho. ¿Y a qué ¿no? ritmo la canalizáis? Porque en Millones, el tema que escuchábamos, que habla sobre procrastinación. ¿Como banda tendréis a posponer tareas o vais los 4 a piñón? Bueno, es un poco... A veces no es tan fácil encontrar los momentos de que todo el mundo esté mentalmente preparado también para... yo qué sé, para componer, para escribir, para tocar. Pensar que en un grupo de música, además nosotros como venimos de distintos grupos y distintos niveles musicales, a veces encontrar el momento, ¿no?, en el que todos encajamos, pues a veces no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos intentando encajarlo todo, y a veces hay quien está más rayado, quien menos, y a veces salen temas más por ahí que por allá, depende. Bueno, seguid mucho tiempo fatal de lo vuestro, porque cuanto peor estáis, cuanto peor mejor os salen las cosas. Lo que sí es cierto es que todo os da pereza. Como dice una de las frases de este salvajérrimo ladrido titulado Perro. No se sabe cómo puede acabar este programa. Podría ser el cara B del No soy racista, pero de Parque Sur, Sí. precisamente. En esta canción habláis de las incoherencias del axioma del pero. Cuesta aguantarte, pero solo quiero follar, odio el dinero, pero no paro de gastar. ¿Cómo lidiáis con esas contradicciones, Estefi? No sé, la verdad que no tenemos la solución. El tema es vomitar las problemáticas, pero la solución no... Yo por lo menos no la tengo. Mar, ¿tienes tú alguna Pero solución bueno. a esto? No sé, la letra hizo Steffi, ella es la que más tendría que saber Pero, un poco fíjate, cómo ¿no? solucionar la ecuación que plantea. No sé. No sé, yo me siento como una bipolar todo el rato. O sea, quiero algo, pero luego no. Siento una cosa, pero luego siento lo opuesto. Y era un poco... Bueno, yo creo que a veces la solución bueno, si es que hay alguna solución para ese tipo de cosas, yo creo que es mantener la calma. Creo que esta sociedad nos exige tanto y nos frustra tanto que si no mantenemos la calma para cuidarnos entre nosotros, lo llevamos mal. Entonces nosotros sacamos la rabia con la música, es una música muy energética, sobre todo en los conciertos. Sí. A ver si venís a vernos, porque Ya lo entonces hemos ahí hecho. donde se ve el tema. Pero en realidad en el día a día no puedes ir gritándole a la peña. Porque si no, o sea... Es inviable. Ya lo dijo Siniestro Total. Aunque hay gente que eso lo merece, seguramente, ¿no? Sí, sin duda. Entonces esta contención a veces es difícil de lidiar, pero entre los que hacemos comunidad no nos podemos tratar mal, ¿no? Entonces ahí sería un poco, para mí la solución es... está guay entender lo que te pasa, pero a ver cómo lo lidiamos, ¿no? Muy bien dicho, ¿eh? ¿Qué clase de psicología no es? Sí. Pues ya lo decía, que es lo que antes se intentaba meter. Ante todo, mucha calma, Ante todo, Siniestro mucha Total. calma. Hay temas que son muy serios en vuestras letras, pero el sentido del humor sigue siendo fundamental, está en todas ellas. Yo realmente me río mucho cuando las escucho y luego me paro un momento y digo, ¿pero de qué coño me estoy riendo? Vuestro mensaje en realidad sería para meterse en la cama y no salir más si no fuera por este sarcasmo y esta retranca, ¿no creéis? Sí, yo creo que el sentido del humor es lo que nos salvará, si hay algo que nos salva. Al final de todo, pues, si pierdes eso, mal. Sí, bueno, yo creo que esta música lo que te hace es salir a ver al grupo tocar. O sea, el otro día me encontré unos amigos y les decía, bueno, este viernes vais a venir a Barcelona que presentamos el disco en Sidecar. Bueno, es que tenemos mucho trabajo, no sé qué. Le digo, pero si es a las 10 de la noche. Ya, pues que estamos muy agobiados. Y dije, pues por eso tenéis que venir al concierto. Y me dijo el colega, hostia, sí, ¿no? A desfogarnos. Yo, es que estamos para eso. Estamos para una sesión de terapia también para el público. Bueno, no totalmente. Pues nada para desfogarse como esto.
Practica yoga facial. Qué gran concepto el yoga facial. Esta es una canción cantada por Steffi y ahí le atizáis con saña a las redes sociales y esa obsesión de mostrarse como uno no es. ¿Qué relación tenéis con ella? Es una pregunta que ya hemos hecho mucho, pero ¿seguimos agobiados por esa necesidad de tener que estar siempre presente para que no se olviden de ti? Bueno, sí, yo creo que, no sé, ahora hay como una locura general de que también el boom ese de la cirugía estética, por ejemplo, no sé, Sí. la gente se intenta parecer a los filtros que te proporcionan estas aplicaciones, estas redes sociales y tal. Y creo que se está perdiendo un poco el norte. Y bueno, esta canción a mí me salió porque, no sé, si tienes más de 35 años, el algoritmo ya te machaca con una serie de publicidades sobre eso, por ejemplo, yoga facial. Sí. Como hacer, que ya es como no tenemos suficiente con ir al gimnasio, ahora hay que hacer gimnasio con la cara. Es como, hostia, otra cosa más. Que como no... y no sé, es como... No sé dónde queremos acabar con esto. Sí, pero la bueno. verdad es que no sé, que al final acabamos haciendo yoga con las orejas, que ya es lo único que nos falta. No es yoga precisamente lo que nos hacen hacer con las orejas estos, es un punk agresivo que nos hace bailar ritmos frenéticos. Y hablando de caras, tenemos que hablar de la portada. Esa mujer aparentemente calmada, pero que está explotando por dentro y le sale humo por los ojos y las orejas. ¿Qué representa, Marc? Bueno, pues supongo que esta contención, ¿no?, que hablábamos antes. Esta portada de David de las Heras, que de aquí le mandamos un saludo, que es fan nuestro, nosotros nos gusta su trabajo, y además es compañero de Steffi del local de trabajo. Pues significa un poco esto, ¿no? Esta contención y estas ganas de... Bueno, yo qué sé, pues esta energía que hay dentro que parece que no la podamos sacar. Igual con tanta cirugía estética se está intentando que no saquemos nuestro interior, ¿no? Ya como volviendo al tema del yoga facial, ¿no? Nos vamos poniendo historias. A mí en el algoritmo me salen ejercicios para hacer six-pack, ¿vale? Para hacer tabletas A mí también. de tabs. Ya saben la edad que tengo. Lo que pasa es que no me han visto tocar y entonces no, creo que el algoritmo no me espía tanto, creo. Pero sí, es esta contención, ¿no? Y bueno, esta presunción de que no está pasando nada cuando sí está pasando. Mola porque esta persona está como muy, muy hierática, así a punto de petar. Entonces pones el disco y entiendes lo que hay dentro. Y si vas a un concierto también entiendes el humo que le sale por las orejas y los ojos a la portada del nuevo disco de Sandré. Marc, Steffi, su batería y bajo han estado hoy con nosotros. Nos despedimos con Lo Tengo Todo, una de las canciones que también sonarán en los conciertos que ofrecéis este viernes, 13 de enero, en la Sala Sidecar de Barcelona. A ver, amigos de Marc, tenéis que ir. Y el sábado 14 en el Burlicher Ballroom de Madrid, donde nos veremos. Queridos, queridas, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, chao. Lo tengo todo, se llama este tema, como decía, justo lo contrario de lo que le pasa a usted, señor Sanabria. Pues mejor no tener nada que tener lo suyo. Pero usted no se iba. Yo corriendo para perderle de vista. No sin antes recordar que si queréis escuchar un podcast que realmente merezca la pena, os recomiendo el mío, Carretera Perdida. Bueno, es lo único que hace usted bien en la vida, tengo que decirlo. Pues coja esa carretera y piérdase. No me eche a usted. Madre Voy mía. yo. Lo tenemos todo, hemos tenido de todo en el programa de hoy. Hemos vibrado con el punk de Sandré, con el cine de Eduardo Casanova, con el libro de Luis Bullosa sobre Lana del Rey. Y mañana nos vamos de rave. Nos vamos de rave como una de esas maravillosas señoras vecinas de La Peza, en la localidad de Granada, donde se ha montado tremendo fiestón estas Navidades. Así que dedicaremos el programa a humear en lo que se cuece en estos eventos de música electrónica de los que se ha hablado tanto estos días. Sí, porque estando los precios como están en los bares, a veces hay que irse de rave, porque además ahí la conexión de los cuerpos en el baile, pasan unas cosas. Pasan tan unas bonitas, cosas tan anticapitalistas. tan anticapitalistas. De ellas vamos a hablar mañana. Hasta entonces, que la radio Os acompañe.